Bueno, y bienvenidos a todos a un episodio más de Habla, Baila y Conecta, un podcast organizado por el Ballet Clásico de Colombia. Hoy con nosotros se encuentra Juan Pablo González. Juan Pablo, bienvenido. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bueno, y para que todos lo conozcan, Juan Pablo, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy un bailarín colombiano de formación multidisciplinar. ¿Eso qué significa? Yo primero estudié 5 años teatro, luego estudié danza, me gradué del antiguo programa de la SAP que se llamaba Artes Escénicas con énfasis en danza contemporánea. Eh, y pues allá veíamos mucho contemporáneo, pero mucho ballet también. Tenía un perfil sí, muy inclinado hacia el clásico y hacia el contemporáneo, y luego hice una maestría en teatro y artes vivas en la Nacional. Enseñé durante 10 años en Colombia, em, y luego me vine a Suiza a hacer una maestría en prácticas contemporáneas del arte y un predoctorado en investigación en arte Bueno, escénica. y continuando aquí con las preguntas que tenemos preparadas para ti el día de hoy la primera pregunta es, ¿qué crees que nos identifica como bailarines latinos en una compañía en Europa o afuera, digámoslo más en general? Mm. Muchas cosas. Yo soy de los que creen ese discurso de que la biología responde al contexto, es decir, que los cuerpos crecen y se educan biológicamente, los músculos, los tendones, los huesos, la sangre, según el contexto. Y eso creo que es único en nosotros, o sea, nosotros hemos heredado de generaciones anteriores cuerpos que bailan, como ese lema que alguna vez estuvo rondando por Colombia. Y esos cuerpos que bailan, pues son nuestros ancestros y nosotros tenemos unos movimientos, sí, una biología que es única. Eso diría que es lo primero, ¿no? Como que es muy reconocible y otros lo dicen coloquialmente como, ah, sí, el latino, el colombiano, el que mueve El las caderas, sabor. el sabor, pero eso es una cosa que es heredada también, ¿no? Y en parte también aprendida, porque pues si uno desde que se aprende a poner en las dos pies a caminar, la tía lo coge a moverlo en las fiestas, pues eso es algo que caracteriza mucho a los bailarines latinos, en especial hablando de los colombianos. Y ese sabor se transmite a una riqueza en la interpretación, me parece a mí, como tenemos una información física que es exuberante, es tropical y que nos permite acceder a roles, papeles o personajes que a veces a otros se les complica más. Somos como muy versátiles. También ahí entro a hablar del contexto, como nuestro contexto es tan rico, caótico en el buen sentido. am, Tenemos la felicidad, el peligro, la tristeza, o sea, todo tan junto que uno de verdad se educa en emociones, sensaciones, que hay personas que si bien pueda que tengan acceso a otras cosas porque han vivido en Europa o en Norteamérica, pues no han tenido como, no sé, como sus ojos no han visto cosas que nosotros hemos visto, sus oídos, su piel. Eso es otra cosa, diría yo, que tenemos. Y en algunos casos, em, a veces creemos que lo de afuera es mejor, o sea, hablo de un colombiano estando en Colombia. Creemos que lo de afuera es mejor y en algunos casos eso ha hecho que muchas personas se formen creyendo que, mejor dicho, tienen que ser los mejores porque como afuera es mejor y después me voy para afuera, que llega uno con un ímpetu afuera, como esa cosa de que el colombiano hace lo que sea y que hace que se abran mucho las puertas, que es esa versión del colombiano trabajador en cualquier cosa, también me parece que ocurre en la danza que llega y es como sí a todo, aunque no se lo sepa, se lo inventa, como y eso es muy bonito, es muy inocente, pero también es muy bonito porque hace que uno, no sé, como que esté abierto a aprender.
Esas son las cosas que me parece que resaltan a un bailarín latino colombiano afuera. Sí, pues dices algo muy curioso y es el de lo que uno no sabe se lo inventa, ¿no? Es algo muy colombiano, un Claro. dicho, pero pasa, a veces uno ve una cargada o ve un giro o algo que no se lo han enseñado y se lo piden en una coreografía, en algo. Y uno simplemente lo mira, lo analiza y busca y siento que eso no es solo de uno como persona, sino siento que es como de los colombianos, de los latinos, de... Sí, y lo otro que dices que me parece también muy interesante es cómo en base de todas estas experiencias, tanto buenas como malas, ¿no? Porque pues siento que de algún modo dentro del caos en el que a veces se vive en países latinoamericanos, ¿no? La ira, la violencia, tantas cosas, pero todas esas experiencias cómo nos ayudan a transmitir un poco más esas emociones en escena, ¿no? Que también es algo muy interesante como todas estas experiencias nuestras y lo que dices de nuestros antepasados han formado este sabor, esta experiencia, estas cosas para poderlas transmitir a un público. Claro, claro, o sea, y las historias que se bailan en ballet, o sea, llorar la muerte de Julieta o ser un Mercurio en Romeo y Julieta es un personaje fuerte, o sea, es una cosa llena de malicia, y no todo el mundo puede hacerlo. Bueno, para eso hay como los perfiles, ¿no? Pero nosotros tenemos, hay unas vivencias que si no nos sabemos el Mercurio, nos lo inventamos porque igual hay cosas de esos personajes que son universales, que se nos hacen más fáciles y bueno, ya la técnica es otro tema, pero es un tema paralelo, pero, pero sí eso. Sí, no, exacto, ¿no? Y la técnica de algún modo, pues la técnica la trabajas, ¿no? Pero toda esta esencia siento que lo que Mm. hablamos de ese sabor es más interno, ¿sí? De pronto temas actorales también los puedes trabajar y todo, pero hay una chispa que tenemos nosotros precisamente por todas estas vivencias que es Mm. de nosotros, es magia, digámoslo así. Y Latinoamérica es una escuela de interpretación, diría yo. Exactamente, algo así. Bueno, y continuando con las otras preguntas que tenemos es... ¿Cuáles crees que son los puntos que más debemos trabajar como bailarines en comparación a otros países? Mm. En especial Colombia, voy a hablar de Colombia, porque no es el caso de algunos bailarines en Argentina o en México. Y es, claro, nosotros estamos aprendiendo a valorar lo nacional como lo nuestro, lo propio, pero en ese proceso y en ese proceso de valorar lo propio, negamos lo que viene de afuera, con el discurso que es muy valioso, muy válido del colonialismo, pero ese discurso es muy peligroso porque nos ha hecho creer que solo lo nuestro es valioso y que hay que negar lo que viene de afuera porque es colonial. Y eso no, eso es peligroso porque nos ha hecho alejarnos o desvalorar las virtudes de unas técnicas que vienen de afuera, en el caso específico del ballet. Es como, ah, no, eso es de por allá, eso es europeo, eurocentrista y nosotros aquí tenemos que valorar lo nuestro. Claro que es importante, pero el mundo, el planeta está interconectado y si queremos pensar que debemos mejorar o que tenemos que conectarnos, hay que también aceptar con amor lo que viene de afuera y volvernos a preocupar por la exquisitez de la técnica que viene de afuera, tanto como la que viene de adentro, ¿no? Y pues la que viene de adentro en Colombia, pues sí que tiene sus sofisticaciones musicales, de movimientos, de eso va muy bien, pero pues no hay que negar que si un bailarín quiere ser proyectado a nivel internacional, hay que reaceptar con amor. Eh, el ballet y hace falta un poco de eso, me parece a mí, como retomar esa rigurosidad fuerte, que no es negativa, que no es lasciva, que no lastima, sino que es de la técnica, del movimiento, del estudio
concienzudo de lo que significaría proyectar un bailarín, pues sí, a un nivel internacional, capaz de efectuar los movimientos que se le pidan. Entonces, eso me parece que hace falta un poco por parte de las instituciones, pero también de los bailarines, como de dejar un poco de lado ese discurso de que el ballet es para unos pocos o que eso es de por allá afuera o que eso es europeo y que tan feo. Y aceptar que hay una realidad mundial eh, que valora mucho la técnica clásica y que valora las líneas clásicas y que desde las líneas clásicas proyecta a los bailarines hacia otras técnicas, estilos, ritmos y que se nota en el escenario y que no se puede negar. Entonces eso hace falta, que tiene que ver también con el sistema educativo y económico, pero bueno. Y otra cosa que me parece a mí son los entrenamientos paralelos. O sea, pienso yo, uno no puede hacer ballet solamente haciendo ballet y soñar que con solo eso va a llegar a donde sus sueños lo han puesto, ¿no? O sea, uno tiene que hacer stretching, uno tiene que entrenar, uno tiene que comer bien, nadar, descansar, hacer fortalecimiento físico, o sea, todos esos entrenamientos paralelos que no puede olvidar uno. Yo no puedo pretender tener unas piernas más arriba de 45 grados si no hago stretching, por ejemplo. Y hay, y hay gente que valora mucho la técnica, pero entonces le da pereza a esos otros entrenamientos paralelos y yo siento que hace falta mucho eso también eh, para desarrollar las habilidades físicas y llevar el cuerpo a otro lugar. Am, y dejar la pereza técnica y metodológica. Me parece también a mí que eh, hay que incomodarse. O sea, hay que incomodarse significa ir más allá del cansancio, probar girar. Me acuerdo de un bailarín hermoso que le decían Ferrucho, que era bailarín de Priscilla Welton en Colombia. Una vez lo vi girando, fue la primera persona que yo vi en Colombia haciendo 5, 6, 7 giros. Y yo estaba muy joven y yo eso solo lo había visto en televisión. Yo le digo, Ferrucho, ¿y tú cómo? Enséñame tú cómo haces eso. ¿Y cómo lo hiciste? Y él no me dio ninguna indicación técnica. Él me dijo, ¿quieres saber cómo lo hice? Yo me quedaba todas las noches girando y girando, me caía, me daba rabia, lloraba, me daba alegría hasta que lo saqué. Porque claro, la información la recibía, ¿no? De Priscila, que venía de Inglaterra. Pero, pero, no sé, se aprende a girar girando como se aprende a vivir viviendo, ¿no? Parafraseando a Marta Graham, pero con el giro, ¿no? Y es como, a eso me refiero con dejar de lado la pereza. Si es que uno quiere salir a correr, no sé, lo que uno necesite Sí, sí. para hacer precisamente eso que uno quiere, para mejorar el cardio, porque no solamente haciendo, llegando al Gran Badmón y celebrándolo, va a ganar uno cardio. Entonces me parece que hace falta mucho eso también, como concebirse como un ser que necesita desarrollar muchas cosas además de la estética y la poética del movimiento. Sí, Mm. claro, ¿no? Y dices dos cosas puntuales que son, pues, la primera, la apreciación desde esto que viene de afuera, ¿no? Pues nosotros ya estamos aprendiendo a apreciar las danzas colombianas y todo, pero lo que dices, a veces siento que se está dejando de lado el ballet, por ejemplo, que es algo que viene de afuera cuando pues es arte al fin y al cabo, ¿sí? Todo el arte tiene que ser apreciado si viene de adentro, viene de afuera. De hecho, en algún proyecto con el Ballet Clásico de Colombia le llevamos estas puestas escénicas a plazas de mercado, a parques abiertos para el consumo de todo público y ellos también lo aprecian. Ellos decían, ¿por qué no me habían mostrado esto antes? Y también es interesante, también es bonito, también me gusta. Pero es porque, Claro, claro, de alguna manera en Colombia solo quieren
vender y apropiar todo esto nuestro y se está haciendo de un lado esto que también viene de Europa, que también es muy bonito y muy importante. Así como consumimos Claro, películas y cosas de Estados Unidos, hay que el arte como la danza también hay que consumirse. claro, y dos fenómenos interesantes en Latinoamérica son México y Argentina, que son reconocidos por su folclore, más México, pero también son reconocidos por sus bailarines Ah, modernos, clásicos, por una rigurosidad y un valor que también se le ha dado al clásico en esos países. Y que ah, pues lo que decía yo de la interpretación hace unos minutos, o sea, uno mira a Marianela, no es solo el balance, o sea, claro, es su sí, rodilla, es su pie, su eversión, es su arabesque, hermoso, es todo, pero nadie sostiene el alma como la sostiene ella en un balance, o sea, es una cosa que está fuera de discusión para mí, bueno, digamos, quizás Alessandra Ferri, pero hay raíces latinas, ¿no? Pero es una cosa que solo viene de allá y es hecho en Argentina. Pues claro, después con el tiempo eh, madurado en otros países, pero es una cosa que viene de sí, Latinoamérica. esa esencia latina, digámoslo así. Mm, Lo que mm, decíamos anteriormente, sí, eso es muy cierto. Y siento que de mm, hecho Colombia podría sacar muy buenos bailarines si tuviéramos un apoyo, y porque siento que el colombiano es muy trabajador y si tuviéramos un apoyo, unas buenas bases de formación, sí, que no mm, fuera mm. solo en Colballet, que es lo único que está ahí medio hacia el ballet, sí, como que si hubiese un apoyo también a veces del público, siento que eso también a veces pasa un poco, pero siento que es por esa misma falta de, como de que le den, ¿sí? Como pues es muy difícil decirle a alguien que nunca ha visto ballet que vaya a comprar una boleta. Entonces, Claro, si él conociera, si de alguna manera hubieran más proyectos, más cosas para promover y visibilizar el ballet, pues la gente comenzaría a cogerle un agrado. Son tantas cosas que son muy importantes y que le hace falta al país. es una cosa de inversión, pero es muy difícil. Es una cosa que viene de la política. Y si el ballet fuera una cosa solo de la oligarquía, la escuela cubana no sería una de las más reconocidas del mundo. Hay gente que no le gusta la escuela cubana, eso ya es una cuestión de Sí, de gustos. gustos. Pero ellos, como dices tú, ellos iban a las plantaciones de tabaco a montar la tarima, a mostrarle a la gente. Como en Colombia, hace Cine Colombia, a montar las tarimas y a poner cine allá en los platanales. Eso mismo también se puede hacer Con con, el ballet, sí, exacto. con el ballet y con muchas otras cosas que se creen como ajenas o, bueno, sí. Sí, claro, pues nosotros hablamos de un poco más cerrado hacia el ballet porque es en lo que más o menos nos movemos, pero es abierto para muchas cosas del exterior que pueden llegar a Colombia. Mm, Y lo otro sí. que también dices que es muy importante es el tema de, de los tiempos afuera de clase, ¿sí? Del stretching, del estiramiento, de quedarte en el salón a girar, a repetir el salto, a repetir la coreografía. Siento que a veces, alguna vez se dijo, y de hecho es algo que yo estoy totalmente de acuerdo, que la danza es una forma de vida, o sea, es desde lo cómo te levantas, lo que comes, cómo te ejercitas, cómo te cuidas, sí, qué tanto descansas, es que son muchas variables que te van a ayudar a crecer, sí. Mm, mm. O sea, y que no es un castigo, porque siento que a veces la gente piensa, no, es que tengo que comer sano, y no, porque es que la dieta, y que no, es disfrutar, hay muy buena comida saludable, y nadie está diciendo que Claro, dejes de comer o que comas menos, o es que te cuides. Y algo que yo claro. siempre he dicho, y más que muchas cosas, porque hay gente que escuchará, no, pues que es por estética, y lo tildan a uno, no es por estética, es por salud también. Y eso son cosas que la gente tiene que entender, que no es por algo estético, que es como mucha gente lo quiere pintar
o lo quiere hacer ver, que es lo que a veces no nos dicen, sino simplemente se va a hablar de pronto un tema muy rápido y directo del peso y no nos avisan que es por un tema de salud, ¿sí? Por cuidarte a ti, por cuidar a tu partner, por tanto, para tus compañeros, por tantas cosas que es importante. Y lo que te decía, no tiene que ser malo el alimentarse bien, ¿sí? O sea, es muy buena comida y no es que nunca te vayas a volver a comer. Uno puede comer bien y seguir comiendo una hamburguesa de vez en cuando, sí, son cosas que no están mal, es simplemente cuidarte, igual que ir a un gimnasio, lo que decías, ir a trotar, tantas cosas detrás de tomar una clase, de hacer un ensayo que son tan importantes, sí, y ahora que hay tantas clases y técnicas como Gyrotonics, Pilates, tantas nuevas cosas que han salido para poder mejorar, tener más control de tu centro, de tu cuerpo, de tus brazos a la hora de bailar. Pero también lo que dices me parece muy interesante porque hay cuestiones dentro de la técnica, ya estando en clase, que hay bailarines que lo consideran perjudicial, como que no les gusta, como por ejemplo tantas repeticiones de esto, o por qué tengo que hacer yo esto, y no es, la misma cuestión que estabas diciendo de la comida, ¿por qué yo tengo que hacer esto tantas veces? No es perjudicial, es si la metodología está bien propuesta, es para que los músculos se desarrollen, para que la inteligencia se desarrolle, para que el cuerpo responda solo. Es decir, que porque a veces uno lo siente como, oh my God, otra vez, o uff, esta clase no, o no sé, clase de carácter no, porque no me gusta, pero pues cada enseñanza tiene sus virtudes, cada repetición tiene sus virtudes, cada indicación, por cansona que sea, tiene sus virtudes en pro de lo sano, ¿no? En pro de construir y de estar mejor y de ser mejor y de desarrollarse como, ya hablando de lo técnico, como un cuerpo más apto, más hábil, más Exacto. fuerte, más resistente, más... No es algo que se haya creado ayer, ¿no? Estamos hablando de más de 400 años de experiencia, del por qué tenemos que hacer todos los días plié y gran plié, ¿sí? De por qué el tendiu, ¿sí? Porque tantos ejercicios que lo que hacen es, como dices, creando músculo, trabajando tus aductores, trabajando, abriendo tus caderas, tantas cosas que es que se repiten es precisamente para que en el momento que tengas que ya después ir al centro, porque siento que pasa mucho a veces que uno simplemente quiere saltar y a girar y se le Mm. olvida la importancia de la barra, no te vayas a lastimar, si no vayas a lanzar un gran jeté y se te quede la cadera en la mitad del salto, ¿sí? O una rodilla o cosas así. Es que muchas veces no entendemos que ya todo está planeado desde hace años precisamente para que sea algo sano, porque pues lo último que uno quiere es maltratar su cuerpo. Pero todas las profesiones tienen sus repeticiones. Así que uno, uno Exacto, debería encontrar la que más le gusta, porque de lo totalmente. contrario sería muy difícil. Hasta Sí, las profesiones que implican salir al campo a ver qué pasa, a ver qué se encuentra. Uno sale todos los días a tal hora. No sé, hay como unos rituales que hacen la profesión. sí, no, y que además a través de la repetición es que se aprende, ¿sí? Tú no vas a aprender algo viéndolo una vez y haciéndolo una vez, ¿sí? Hasta Mm, para aprender a caminar te alzan y te repites y repites sí, es a través de la repetición que vas a aprender y a tenerlo en tu cuerpo. sí, sí, total, total. Bueno, y continuando con las preguntas que tenemos aquí es, ¿qué crees que es lo más difícil de enseñar o transmitir a los estudiantes? Yo estuve pensando en esa pregunta. Para mí es todo es difícil y nada es difícil de transmitir a los estudiantes. Porque no es que sea fácil o difícil, lo difícil es saber cuándo transmitirlo. O sea, el momento más adecuado para verbalizar y llegarle a un estudiante con una indicación. Si uno le llega en el momento equivocado, va a ser muy difícil de enseñarlo. Y ahí es donde yo hablo y pienso en la responsabilidad metodológica.
Si yo no tengo una responsabilidad metodológica como profesor, o sea, no me educo en metodología, no soy sensato en qué tan bueno o malo soy enseñando, porque pueda que yo haya bailado muchos años o que yo sepa hacer un paso u otro o que sea incluso reconocido, pero eso no implica que pueda enseñar. Para mí eso es lo más difícil de enseñar. Eh, sí, como saber cuándo decir las cosas. Y otra cosa difícil de enseñar, porque uno no la puede, cuando uno la dice, el estudiante no la entiende, el estudiante la entiende cuando la vive, es que la danza no es algo que se aprenda solo para la danza. O sea, cuando uno aprende danza, uno desarrolla otras habilidades sociales, racionales, matemáticas, uno cuenta, uno es cumplido, uno es limpio, uno calla cuando el otro habla. O sea, hay unas cosas que sí, yo puedo regañar a un estudiante y decirle, cállese. Eso no sirve de nada. Así no se aprende, mejor dicho. Se aprende cuando el estudiante se da cuenta que al callar escucha y atiende y aprende. Y eso se da con el tiempo. Yo tuve una vez un chico aquí en Suiza de 7 años. Era un Billy Elliot y era loco y se colgaba de la barra como un chimpancé mientras yo le estaba hablando a los otros, que los otros ya había gente de 16 años, por ejemplo. O sea, un desbalance en la edad, en la metodología, en todo. Y yo nunca lo regañé, además porque venía siempre feliz a colgarse a la barra. Yo entendí que lo más difícil para mí fue motivarlo, sí, como a través de la rigurosidad, a poco aprender lo que yo quería que aprendiera, que era guardar silencio y escuchar. Y luego, por consecuencia, el tendu, el jeté y el por detrás y las otras cosas que vienen, porque pues si escucha, poco a poco vendrán. Y eso fue lo más difícil. Duramos que, no sé, eso se dio a los 8 meses, o sea, eso no fue como dices tú, de la noche a la mañana. Y eso fue lo más bonito, verlo callado contando la música, haciendo sus pliés, revisando su primera. Eso es lo más difícil, lograr la atención, la apertura. A veces uno piensa que la mejor manera de llegarle a un estudiante, a una persona, es a través de los gritos o del llamado de atención o sí, siento que es más también lo que dices, de la manera de que uno se aproxima al estudiante, de que uno le hace ver de pronto el error o lo que está cometiendo, porque lo que dices, el ballet es una forma de vida también, ¿sí? Como todo esto te hace a ti una persona, lo que dices, más cumplida, más disciplinada, tantas virtudes que tienes. Y que de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo tengo muchos amigos que empezaron conmigo en la danza, en el ballet, pero se volvieron médicos, se volvieron otras cosas, y ellos dicen, Claro, soy uno de los mejores de mi clase cuando estudiaban o inclusive su trabajo ahora que trabajan, por la disciplina y la rigurosidad con la que llevan su carrera, que es la misma con la que eran bailarines. Y para claro, ellos se volvió algo normal, porque pues para nosotros normaliza el ir al estudio hora y media de clase, 2, 3 horas de ensayo, mínimo, porque estamos hablando, digamos, en una escuela es hora y media de clase, más clase de hombres, más clase de algo más otra clase, más stretching. Sí, como que uno se acostumbra a eso y lo normaliza. Y cuando la gente sale a experimentar, por ejemplo, ellos al llevar otras carreras, es algo que nosotros no lo normalizamos, pero muchos jóvenes hasta ahora lo están aprendiendo o hasta ahora lo llevan y es algo muy importante. como dices tú. O sea, hasta un ingeniero puede gozar de las virtudes del ballet. Claro, ¿no? Y que de hecho nosotros como bailarines, el hecho de aprender coreografías, de aprender un ejercicio, porque hay lugares en donde cada día tienes que aprenderte un ejercicio diferente y una clase diferente, ¿sí? Cómo tienes que aprenderte la música para poder poner los pasos en música, ¿sí? Como ese trabajo Mm, también cerebral te ayuda a aprender más rápido en cualquier otra área, ¿sí? sí,
cómo te vuelves más coordinado a la hora de moverte, más, delicado, más cuidadoso. O sea, son muchas virtudes que te puede dar el ballet, la danza en general para tus otras actividades de vida. Bueno, y continuamos aquí con las preguntas y es, ¿cómo mantienes la motivación de los estudiantes? Pues hablando precisamente de un tema de Mm, llamar la atención de nuestros estudiantes y todo. Por ejemplo, a mí en lo personal a veces uno es un sube y baja, ¿no? Uno no siempre está motivado, uno no siempre está al 100 más cuando es estudiante. ¿Cómo sí, haces eso para precisamente ayudarlos? pues yo primero nunca digo no, pero ya es una cuestión muy personal, como que eso no sirve o eso no funciona. Yo siempre digo, lo que pasa es que esto que estás haciendo funciona en otros campos del conocimiento de la danza. Por ejemplo, eh, alguien, alguien saliéndose de eje al girar y cayéndose, o sea, un tombé. Y entonces yo le digo, si estuviéramos aprendiendo neoclásico o jazz o danza moderna, es totalmente aceptable que te salgas del eje y te caigas de esa manera. Si te gusta, hazlo, pero aquí necesitamos estar en eje. Entonces, claro, como que digo no, pero no digo no. Y eso a la gente le hace sentir que no es que exista el error, sino que hay unas normas, unas reglas técnicas que se siguen porque son funcionales para lo que se quiere en la clase. Entonces la gente está feliz, la gente no está asustada, porque para mí uno de los factores de la desmotivación es el miedo al error, no solo en el ballet, pero bueno, digamos Sí. específicamente en el ballet. Eso uno. Otra cosa que yo hago yo hago en los momentos más serios, cuando veo a la gente como sufriendo, yo le hago bromas. Entonces la gente no sabe si reírse o no, porque la situación es tan seria, o sea, la situación técnica es tan seria, tan trascendental, ¿no? Rotar la pierna, mantenerla ahí, y justo ahí cuando veo a la gente incómoda, sufriendo, le hago una pequeña broma y como que se relajan un poco, tratándoles de hacer entender que la clase de ballet no es un lugar de sufrimiento, ni de... Claro, te duele, te confrontas contigo mismo, con tu propio cuerpo, pero no es una cuestión que te deba lastimar ni física, ni mental, ni emotivamente. Entonces yo uso mucho el humor. Entonces la gente es feliz, como que sabe, pero el problema es que no saben cuándo reírse, porque la clase es tan seria que no saben si es pertinente o reírse o no en algún momento. Pero pues el humor me parece súper interesante, como relajarse un poco, saber que frente a uno como estudiante hay una persona que también es cercana en términos de lo feliz o de lo divertido o no solamente de lo estricto o desde el miedo, ¿no? Como esa educación desde el pavor o desde el miedo parece que desincentiva mucho. Es el hecho de mostrarle al estudiante que la sala de ballet, el momento de bailar, por más que tú estés concentrado, trabajando, todo, no es un castigo, no, sí, no es de sufrimiento, es de goce, sí, Sí. que lo que tú dices a través de un pequeño chiste, de una pequeña broma, de algo se rompa el hielo para que Mm, el alumno aproveche y se suelte un poco más a la hora de bailar para que pueda. ujú. Yo hago otras cosas también, pero eso lo hago con los niños, con la gente grande, y yo pregunto, los animo mucho a entender el porqué de la metodología. Es decir, yo les pregunto, ¿ustedes saben por qué en un Home Jump hay que pasar por primera y no sobrecruzar la quinta? Y entonces, claro, alzan todos la mano y me dicen el por qué esto, y todas son razones válidas,
Pero entonces yo les digo, bueno, es que la primera razón es por esto, la segunda es por esto, la tercera es por esto. Les digo porque en el futuro van a hacer esto y les muestro. Dicen, ah, ok, es por esto que hay que pasar por primera. Y yo, pues claro, hay que hacer un pase de parter porque luego vas a hacer una asamblea volé. Porque... Entonces, claro, dicen, ajá. Y luego de eso, digo, repitamos. Y lo repiten con una felicidad, o sea, pasan por la primera como es que hay que pasar por la primera porque digamos que eso me parece que anima mucho el saber el porqué de las cosas, que no es porque sí, porque eh, como tú dices, como se ha estudiado hace tantos cientos de años, estamos en un punto en el que específicamente hablando del ballet, nada es porque sí. O sea, ahí es donde digo yo la responsabilidad metodológica. Se hace esto porque después vas a hacer esto, porque después vas a hacer esto. Y no hay mejor motivación para mí, creo yo, de darle a un estudiante que el mismo estudiante vea su propio avance, pero lo ve solo si la clase está diseñada correctamente. Si la clase está mal diseñada, que es una responsabilidad total del profesor, del maestro, pues la desmotivación es bárbara porque ¿qué hace uno ahí? O sea, uno con la pierna aquí tratando de sostenerla, preguntándose uno qué hace ahí. A no ser que haya unos factores privados, ¿no? Como mi familia está en una situación difícil, ¿yo qué hago aquí haciendo, subiendo una pierna? Esos son otros factores, pero que la misma técnica te debe motivar, sí, la misma técnica pienso yo que debería ser el mayor factor de motivación. Yo quiero Exacto, hacerlo. sí, sí. Mm, Sí, ¿no? Y lo que dices es muy cierto, o sea, como hacerles ver lo que hablábamos antes de, por ejemplo, el porqué de la barra, ¿sí? El por qué tú haces stand-up, por qué haces plie, cómo vas a llegar a eso. Y siento que a veces el tema no es mostrar lo que decías, el tema no es como mostrarles solo el error, enfocarse en, no, estás haciendo, es decir, lo que acabas de decir en cuanto al proceso, no, muy bien, estás haciendo esto, vas a llegar, has mejorado en esto para después poder pasar al siguiente nivel y necesito que hagas tal cosa. Sí, así hay una motivación y un trabajo. Y lo que dices, eso también viene de la metodología, de la dinámica de una clase, de la estructura que cada docente tiene. Son factores que hay mm, que conocer, es lo que tú dices, no cualquiera, que también es un problema que a veces hay en muchos lugares y que no cualquiera es maestro, no cualquiera es. Una cosa es un profesor, otra cosa es un maestro que te llega con todo el conocimiento desde la estructura, metodología, dinámica de una clase a una persona que simplemente dicta unos pasos y Y no en- todo, y no todo maestro es maestro en todo nivel. Hay excelentísimos maestros de iniciación. Ese que tiene la paciencia de repetir un año entero que el sartorio, la rodilla, de cogerle el arco al estudiante, eso no te lo hace un maestro, o sí te lo hace, pero son habilidades diferentes a, por ejemplo, los maestros que ponen a bailar a los bailarines, que eso es otra Exacto. virtud. No, uno no puede pensar que uno es maestro en todos los niveles, porque ahí uno está engañando primero a sí mismo y luego no avanza la gente. Uno, y uno debería ser responsable en desarrollarse, en no abarcarlo todo, porque el que mucho abarca poco aprieta. Ujú. A decir, no, estos 2 años yo veo que yo soy bueno. Diciéndole a la gente que haga esto, lo logran. Esto se da en estos 2 años de ballet, segundo y tercero. Me voy por ahí y lo defiendo y digo, no, yo es que yo me ofrecen una clase de séptimo año. Sí, la podría hacer, pero es mejor ella o él. Dele el trabajo a esa persona. Obviamente en contextos tan difíciles donde hay que agarrar el trabajo como Qué sea, porque si cargas. no. Pero uno debería ser muy, claro, lo digo entonces desde la comodidad de decir, yo no acepto ese trabajo porque yo no soy especialista en eso, pero que es un lugar del privilegio también, pero, o entonces me ofrecen el trabajo y listo, lo acepto, pero fue pucha, soy responsable y, y me formo en
poder lograr lo mejor de mí sabiendo lo que me falta para Exacto. enseñar eso. Sí, no, Mm, lo que dices es muy cierto y es cuestión de reconocer uno mismo en que es bueno, sí, y que también, y eso también viene de un tema de pasión, ¿no? O sea, me gusta enseñarle a personas de, como dices, séptimo, octavo año de ballet, ya pues, lo que dices, de pronto más a bailar que de pronto a niños, que es más de paciencia, de un trabajo mm, lento, de está bien, y tú a reconocer eso en el momento que busques un trabajo, busca esas, esas cosas en el trabajo, ¿sí? el Obviamente lo que perfil. dice es exacto, ese perfil, porque a veces sí, también es por uno mismo, porque pues, y por los demás, porque pues sí, yo puedo aceptar el trabajo, pero entonces me voy a estresar más, sí, y no voy a dar el mismo conocimiento, el mismo trabajo, la misma paciencia a esos otros chicos que de pronto otra persona les puede dar. Eso es respeto por la profesión, por uno mismo. Y si me ofrecen un montón de veces el mismo trabajo, yo no lo puedo aceptar. Yo digo, por algo será, pues voy y tomo un taller, me formo, no sé. Sí, exacto, O porque muchas hay una formas. necesidad, o porque hay una necesidad en el contexto que no la puede cubrir nadie. ¿Qué podemos hacer? Pues, a ver, formémonos porque no va a venir nadie, no lo va a cubrir nadie más. Una cosa que yo pensaba desde hace muchos años, y es decir, o un programa profesional en danza clásica es sensato como programa, ya no como profesores, y dice, hasta este nivel podemos potenciar a una persona y desde aquí como institución lo vamos a apoyar o la vamos a apoyar para que vaya a ese otro lugar donde ese otro maestro, en ese otro país o en ese otro lugar, para que continúe, pero no decirle, sí, nosotros aquí te vamos a dar todo esto y luego la persona sale y, ay, le faltaron 2 años porque resulta que no aprendió lo que se suponía Lo que que debió haber falta. aprendido. Entonces, eso también es una responsabilidad institucional, ¿no? Pero es muy difícil porque hay mucha gente envuelta, porque hay Sí, muchos factores, porque las sensibilidades, sí, y nosotros todo. hablamos, siento que también desde un lado del amor y de la pasión por el arte, ¿no? Hay gente y otros factores como el económico, porque siento que, por Sí. ejemplo, ese tema institucional que dices, y siento que a veces pasa un poco en Colombia y es muy, muy triste, que es como, ah, no, tú estás en mi academia y no te puedes ir a ninguna otra, sabiendo que son niveles y experiencias maestros diferentes y todo, y no, y es que si se va, entonces es la traición y le dicen a sus compañeros y amigos que mejor. Sí, son esas cosas que no deberían ser así. Siento que igual sí, inclusive si un estudiante busca, porque siento que también no es irse por irse, sino es buscar y saber a dónde me voy, también es muy importante uno como estudiante, como bailarín, saber a dónde se va. Mm. También es válido porque que un estudiante vea que quiere crecer más es algo muy válido y que uno como docente, como director, como maestro, tiene que aplaudir, porque no es fácil tomar una decisión de esas, porque ahí están los amigos, la gente con la que lleva bailando por años, entonces Mm. siento que es más de apoyo también. Apoyo y de tutoría. ¿Qué puede hacer una maestra o un maestro? Si tiene el conocimiento y si no lo redirecciona a otra persona, decirle, ¿qué quieres hacer? Mira, están estas compañías, mira qué otras hay, qué estilo te gusta, cómo te ves en el futuro. Eh, esa guía, esa tutoría que no es solamente salir a hacer ballet a cualquier lugar, porque es afuera y porque sí, ¿no? Porque hay estilos, porque hay tendencias, porque hay contextos, porque, no sé, sí, o sea, quizás alguien sueña en salir, algún bailarín clásico sueña con salir de Colombia para bailar afuera, pero no necesariamente la ópera de París es el mejor lugar para esa persona, por muchos factores. Sí, es muy cierto y siento que pues si eres maestro o docente es porque ya has vivido un poco lo que significa y lo que trae esta carrera como tal, entonces tienes que aprender a poder pasar toda esa experiencia a las nuevas generaciones. Y saber, insisto, en lo que uno no puede enseñar, no ser, no, no, sí, ser sensato consigo mismo. O sea, Exacto.
Yo eso no lo sé y ahí sí no me lo puedo inventar. Ahí sí, ahí sí volvemos al inicio de la entrevista o enseñarlo como una verdad o decir como, no, es que esto es así. No, ahí sí hay que ser sensato y eso no me Exacto. lo puedo inventar. Muy cierto. Bueno, y continuando ya con nuestra última pregunta es, hablando de todo esto de la danza, del ballet, ¿cómo crees que la danza, pues en especial el ballet, puede impactar en Colombia? O sea, que digamos, metámosle la ficha al ballet, ¿cuál crees que puede ser el impacto? Capaz que eso es una pregunta para mí política. O sea, porque es de cómo se organizan las políticas para que el ballet, las políticas y las instituciones para que el ballet pueda tener una repercusión y sea visto, como lo hablábamos, lo decías tú antes, tenga visibilidad, pero también se le vea una utilidad más allá del ballet mismo. Uno no hace ballet solo para hacer ballet. El ballet podría servir para tantas cosas, así como la danza tradicional. Ya es más que sabido porque se usa en muchos colegios para desarrollar muchas cosas en lugares de formación de primaria, secundaria, en las universidades, los grupos de danza contemporánea. Diría yo, es importante primero hay que venderlo políticamente a las instituciones y a las instituciones públicas y privadas para que la gente se dé cuenta que hacer ballet no es una cosa snob solamente, sino que desarrolla otras cualidades que podrían acompañar la formación de otras carreras y también de la danza, ¿no? Para lograr más inversión. Por eso digo que es una pregunta absolutamente política. Porque claro, uno hace lo que tú dices, la visibilización, las escuelas, lograr entrevistas, marketing, pero es una cuestión de cómo nos relacionamos con la utilidad del arte mismo. Si comúnmente no se le encuentra un valor y como dices tú, la gente no lo pide, pero tampoco el gremio no lo pide o no, pero no es una cuestión tan solo de pedir, es de lograr, porque uno pueda que pida, pero eso por un lado, entender que no es un fin en sí mismo, que puede servir hasta para una escuela de matemática, de música, si los conservatorios de música, los instrumentistas aprendieran ballet, los por de bras, sería tan valioso para ellos, para su espalda, para sus hombros, para su pelvis. No es solo una cuestión del ballet. Y de ahí, después de eso, claro que los profesionales en el ballet podrían sacar provecho para realmente pues concentrarse en la profesión. Em, y otra cosa es todos los valores que enseña el ballet, como la resiliencia, bueno, ¿no? Un poco hablando de estos discursos em, que circulan mucho en Colombia alrededor de la violencia, como la reconciliación, la resiliencia, la comunicación, la sensación de comunidad que se genera en general con la danza, pero en el ballet hay una comunidad bastante especial que también se genera desde la rigurosidad, desde el silencio, desde la sana competencia, que puede ser sana, que también puede entrar dentro de esos discursos para hacer ver lo valioso que es en específico el ecosistema del ballet, Claro, que sí, no. merece la pena inversión, inversión pública y privada. ¿Mm? Es una pregunta muy política, me parece a mí. Sí, no, pues es que es muy importante que la gente conozca y entienda un poco el impacto que es el ballet. Y lo que tú dices, siento que una vez si nosotros como bailarines, como personas, conocemos el impacto que tiene el ballet, vamos a estar más abiertos a, como dices, de algún modo pedirlo para que estas entidades, ya sean públicas o privadas, puedan abrir los ojos y apoyarlo, ¿sí? Y, y estemos Mm, también un poco más unidos como sociedad de danza, como comunidad de danza, que también siento que sí, falta a veces un poco. sí, sí, y dejar de pelear entre nosotros, que la escuela de allí, la escuela de la localidad, y que tan feo, y que eso no trae nada, eso solo trae división.
Exacto. Eh, y pensando un poco en lo que podrían hacer las compañías, pues yo creo que en Colombia ya es hora de contar también nuestras historias, ¿no? Bueno, y ya para terminar, un último mensaje que le quieras dejar a toda esta comunidad de bailarines, de artistas. Mira, yo no agradezco nada más, no estoy más agradecido que haber aprendido la nomenclatura del ballet y de haber, yo estoy muy agradecido con el ballet. Mira, yo vine a enseñar ballet a Suiza, con lo que yo había aprendido en Colombia. Y entonces yo me decía a mí mismo, pero yo estoy enseñando algo que viene de Europa, vine a Europa, no lo aprendí en Europa. Y más allá de lo bueno o mal maestro que pueda ser, es que yo pude comunicarme con cualquier persona de cualquier idioma, porque tenía estudiantes de China, de Londres, de aquí de Suiza. Y aquí en Suiza hablamos francés, alemán e italiano, pero también inglés. Yo decía, qué agradecido estoy de poder comunicarme con las otras personas a través de, entendí lo que me decían, no, es el lenguaje universal, me decían, no, pero el ballet no lo es todo, no es lo único. Pues no lo es todo y no es lo único, pero la nomenclatura, no solo una cuestión de que me haya dado trabajo, me haya dado de comer, sino me permitió abrirme a la comunicación con otros bailarines. O sea, yo valoro tanto. Entonces el mensaje que yo diría sería como valorar profundamente ese lenguaje que nos permite conectarnos con otras personas en el mundo, hablar de danza con otras personas en el mundo, no importa la lengua. Y, eh, y también los pasos, o sea, no sé, es algo muy interesante, es algo muy bello, es una cosa muy humana poder comunicarse a través de un tango y con la otra persona que jamás en la vida y que habla ruso y tú español, es como, ok, y sonreír y conectarse. Y por supuesto que uno puede hacerlo desde otras técnicas, pero ese primer puente del hablar, del decir algo y decir, ah, sí, sí, es esto mismo, es muy bello y genera como un ímpetu, una cosa muy linda por amar, pues estas cosas que enseña el ballet, ¿no? Más allá de la rigurosidad, de todo lo que hablamos, ¿no? Pero eso me parece muy bello. Eso sería como un mensaje. Ay, bueno, Juan Pablo, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Pues es muy importante estos espacios para poder llegarle a nuevas generaciones y para que escuchen y abran los ojos a ciertas cosas que de pronto cuando yo era joven no escuché o Todavía. cuando empecé mi carrera no escuché o no entendía o no conocía porque no había quien me dijera. Entonces es muy importante tener a alguien como tú que ha tenido diferentes experiencias y hasta o diferentes partes del mundo, escucharlo y entenderlo. Muchas No, gracias. a ti muchas gracias por este espacio supremamente valioso. No, muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, y muchas gracias a todos por ver un episodio más de Habla, Baile y Conecta, un podcast organizado por el Ballet Clásico de Colombia. No olviden darle like, suscribirse y comentar para seguir creciendo como familia. Gracias, chao, chao.